Hola y bienvenidos al canal de La Latina TV. La Latina TV. TV, da igual, el canal de La Latina. El canal de La Latina. Hoy nos encontramos finalmente en la calle, estamos en Bratislava, nuestra ciudad. Hacía mucho tiempo que no estábamos grabando en la calle. Hace frío, es una realidad. Soportable. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a enseñaros la situación de las calles de Bratislava en esta época que se caracteriza Mitad de febrero. Se caracteriza por dos cosas, por el frío y por las restricciones. Es decir, Bratislava lleva desde el 20 de diciembre con un confinamiento total y absoluto. Y realmente nosotros que hemos estado en España de vacaciones por Navidad hemos venido en shock. Un contraste gigante. Grandísimo. Dentro vídeo, ¿no? Dentro vídeo. Venga. Vaya frío, qué valor estar aquí en la calle para informaros, pero bueno, que tampoco hace frío, es decir, te pones ropa y ya está. A ver, llevamos ya casi un mes aquí en Bratislava, después de estar en España de vacaciones, en Navidad, y lo que más me ha sorprendido es la cantidad de locales que hay ya, se vende, se traspasa, se alquila. No sé, me parece increíble cómo está la situación económica aquí en Bratislava. No sé en otras partes de Eslovaquia, pero aquí, no sé, da miedo. Posiblemente más, muchos locales, pero sobre todo restaurantes. Todo lo que vemos aquí son restaurantes que están, bueno, vacíos. Mira, ¿sabes cerrados? que este lunes va a hacer 4 meses que los restaurantes están cerrados? ¿4 el interior, completos? 4 meses completos, donde ya no puedes ir ni a un restaurante ni a un bar en el interior, no puedes. Los cerraron el 15 de octubre, el interior, y el 12 de diciembre cerraron también las terrazas. Entonces, 4 meses el interior cerrado y desde el 12 de diciembre las terrazas ya cerradas. Ahora solo puedes ordenar comida, pero ¿qué es el problema? Un restaurante tradicional no está pensado para que tú vayas, ordenes y te lo vayas a comer a casa o comas en la calle. Realmente están muriendo todos los restaurantes y bares aquí, están muriendo. Se ve que están muriendo. Los únicos es que no mueren. ¿Quién? Las multinacionales y todas estas de pizzerías o hamburgueserías, porque su negocio es diseñado para eso. Pero el restaurante tradicional eslovaco, chao. Entonces un restaurante que está pensado para enviar a casa puede continuar y lógicamente los tradicionales no. Es decir, el que está diseñado desde un inicio para eso sí, pero el que se tiene que transformar y competir contra eso, olvídate. De todas maneras, la mayoría de restaurantes, incluso los que enviaban a casa, combinaban la actividad. Sí, Está claro que los que son tradicionales y no pueden enviar a casa están cerrando, pero alguna ayuda para el alquiler recibirán, ¿no? No. ¿Ninguna? Estos 4 meses nada de ayudas. Pero si un alquiler y nosotros, por ejemplo, la escuela, digamos, llevamos cerrada, bueno, a nosotros nos afecta desde el 20 de diciembre y nada, lo que es ayuda de alquiler, nada. Por ejemplo, mira, ya que estamos hablando de restaurantes, te voy a contar, en Madrid lleva desde junio todo abierto. Restaurantes, bares, terrazas, todo. Eso sí, con limitaciones. Y otra cosa que me sorprendió de España era que la mascarilla la tenías que usar en el interior para todo, salvo si vas a tomar un café, mascarilla. Te acabas de jugar increíble. Una multa bajándote eso. Bueno, pero estoy explicando cómo es el uso de la mascarilla en el interior de los restaurantes en España. Y no sé si ha sido por eso o por el qué, pero en España, no en toda, pero en Madrid, por ejemplo, desde junio la hostelería no ha cerrado nada y al menos pueden sobrevivir. Al menos ahí tienen la opción de sobrevivir, pero aquí, según comentas, están totalmente condenados. Mira, este famoso Mondier está cerrado. O sea, este de sushi. Bueno, este sí que está abierto, pero hoy dice, ¿para qué voy a abrir? Si es que ni nadie va a venir a ordenar ni nada. Tras un buen rato viendo lugares cerrados, estamos aquí. En Camenen a Mestier y quien sea de Bratislava sabe que este es un lugar de kebab muy popular y ahora, en teoría, en Ventanillas podrías comprar un kebab. Lo tiene permitido. Pero está cerrado. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque no le compensa realmente abrir para simplemente que la gente venga, recoja su kebab y se vaya. Y para él es mejor estar totalmente cerrado. Entonces, o simplemente hay un protocolo para que puedan abrir los restaurantes, o si no, hay ayudas, pero aquí en mayo no va a haber absolutamente nada en Bratislava. Ya casi no hay y seguro que en mayo, como dices, no habrá nada. Terrible, pero es así. Bueno, estamos en la Universidad Komenie Bratislavensi, Facultad University Comenskejo, ok.
¿Y qué me puedes contar del tema universidades aquí? ¿Cómo ha sido el curso escolar o qué pasa? Pues que el curso escolar, desde luego, aquí no se ha llevado a cabo, en este edificio me refiero, ni en esta facultad, ni en ninguna otra, porque no lo han pisado los estudiantes. Todo online. Una semana vinieron para conocer a sus profesores, supongo, y todo online. De hecho, es uno de los motivos por los que Bratislava está vacía, porque los estudiantes universitarios no han venido, porque ¿para qué? O sea, realmente... Otros años yo sí que recordaba ver, o sea, pues por toda la ciudad, claro, gente, residencias. Sí. Este año no hay nada. No. Nada. Residencias de estudiantes vacías, facultades vacías y en general la ciudad vacía. Y eso afecta, quieras que no, también al consumo de la ciudad y todo el consumo eso. que se da en la ciudad. Entonces, ¿no se ha aplicado ninguna, digamos, medida de, no sé, usar mascarilla o lo que sea, o un volumen mínimo de... Directamente no clases presenciales. Nada. Nada. Bueno, pues nada, este año simplemente online. Aquí tenemos la Iglesia Azul, una iglesia muy representativa de Bratislava, y aquí a su lateral tenemos un colegio-instituto. Colegio bonito también, sí. Veo que pues que el patio está blanco, no hay pisadas de niños, no hay nada. ¿Y cómo ha sido aquí el tema de...? Es decir, aquí ¿cuándo empezaron aquí las clases? El curso escolar empezó con normalidad en septiembre, eso sí, pero el 12 de octubre ya los chicos adolescentes dejaron de ir. O sea, desde el 12 de octubre nada. Nada. No, presencial nada. Se supone que online continúan, y digo se supone porque se comenta que la calidad docente es un poco baja. Hombre, a ver, normal, lo online no existe un mecanismo para adaptarse a esta nueva realmente situación, para lo online tienes que tener buena conexión, buen ordenador, y realmente no todo el mundo tiene eso. Exacto, realmente. Y motivación, porque seamos sinceros, Sí. un chico de 15 años en casa no quiere tener clase, ni estudiar, ni aprender. Bueno, entonces desde el 12 de octubre institutos, digamos, están cerrados para los estudiantes adolescentes. ¿Y los niños cuándo dejaron, digamos, de ir a clase? Los niños continuaron un poco más, pero el 26 de noviembre ya dejaron de venir. O sea, 26... Y están en casa bloqueando a sus madres y sus padres que no pueden trabajar. No pueden trabajar si es que todavía tienen trabajo, que muchos lo han perdido. Entonces realmente prácticamente toda la educación ha sido online. Sí, online, con los resultados que eso puede tener, que yo creo que no Hombre, puede no ser... sé, si no tienes los equipos no es lo mismo. No. Y la motivación del chico, que repito, un profesor a distancia no puede hacer que ellos ni estudien, ni atiendan, ni hagan nada. Y otra cosa, es decir, aquí medidas como vimos en España de, vale, ahora hace frío, pero por ejemplo en España nos sorprendió mucho que las ventanas las abrían, digamos, y entonces era como ventilaban las clases, y los casos prácticamente en nuestra ciudad de niños y de adolescentes fue o es mínimo, porque hay, digamos, un protocolo estricto. Sí, aquí directamente fue a casa. A casa. Estudiar en casa. Estudiar en casa o no estudiar en casa, pero estad en casa. Estad en casa. Bueno, ahora vamos, que hemos quedado con nuestro amigo Jerry. Amigo, colaborador del canal y genio de la vida. Sí. Vemos allí, vemos ahí una persona de amarillo. Está. Entonces vamos a ir con él ahora, que quiere comprar un regalito a su hija. Sí, pues que, ha dicho no que, sé. que le acompañáramos y así vemos cómo está la ¿Qué cosa. pasa, artista? ¿Qué marcha me llevas, Jerry? Ahí está, Jerry Rivera. Jerry, Saluda, no tengas miedo. No lleva guantes, ¿eh? Bueno, él es un ser superior. No ¿Qué te va a decir, Jerry? ¿Qué vamos a hacer? No sé, vamos a buscar qué está pasando en Bratislava, ¿no? Sí, pero no me habías dicho que querías comprar un regalito para tu hija. Bueno, no hay dónde comprarlo, pero vamos a buscar. Sí, podemos ir a un supermercado, a un centro comercial. Bueno, no, están cerrados, algo iremos y podemos encontrar, aunque sea una muñequita o algo para tu hija, ¿no? Vamos. Un tractor. Venga. Aquí tenemos a nuestro colaborador Jerry, co-conductor Daniel, y justamente estamos aquí, uno de los, en mi opinión, mejores restaurantes que había en Bratislava. El Selene Rodríguez, que como veis, pues este cartel es un significado de que ya no continúa. Ya no. Ni va a No continuar. creo que vuelva a abrir, entonces no podremos volver a comer estas preciosas alubias judías tan ricas. Ya. Pero bueno, gracias a quien lo ha hecho posible. No, de Muchas nada, de nada. gracias, de corazón, de verdad. ¿Sabes otra cosa, Jerry? Este 20 de febrero se cumplen 62 días de confinamiento. 62 días de los cuales no se puede trabajar. No, Y la gente no trabaja, y si no trabaja, una pregunta: ¿cómo la gente come, paga alquileres, paga hipotecas, paga facturas? La gente come porque estará comiendo muy básico y tirando de ahorros, pero muchos ¿Y cuando no hay estarán ahorros? entrando en impagos. ¿Y si Es no hay algo ahorros, evidente. qué Si no pasa? hay ahorros, pues no están comiendo, están viviendo de la nada. ¿Se puede? No lo sé cómo lo hacen. Pero ¿Cómo es un ves tema aquí crítico. a la gente, Jerry?
Un tema crítico, exactamente. La gente está viviendo en depresión. En depresión, Así sí. es. Otra cosa de lo que aquí parece ser que o no se quiere entender, o no se quiere ver, o no sé qué pasa, es que tú esta enfermedad no la puedes quitar. No puedes, No simplemente puedes. existe, O sea, está ahí, está ahí. O aprendes a convivir con ella, o si no, no vas a estar siempre encerrado. Por ejemplo, mira, Jerry, nosotros en España tenías todo abierto. Gimnasios, bares, restaurantes, tiendas, piscinas, todo. Eso sí, por ejemplo, para comprarte ropa no te la podías probar en la tienda, pero podías ir a la tienda y podías mirarla. Con restricciones, pero Sí. con los negocios. Gimnasios abiertos. Podías, Eso sí, podías. tenías un 30% de aforo, con mascarilla, desinfección de manos, cada vez tenías que desinfectar la máquina, todo. Pero podías. Pero podías. Podías usarlo tú y podía el gimnasio funcionar y la gente que trabaja en él trabajar y vivir. Pero si aquí no se hace eso, ¿qué va a pasar? Que no vamos a vivir. No creo. Muy buen ejemplo, la economía funcionando, creo que es algo que se debe de ¿Sí? seguir. Sí, es decir, o hay un protocolo para que la cosa funcione, o si no, aquí en mayo o junio, ¿qué va a quedar? Nada. No va a quedar nada, Nada. ya queda muy poco y cuanto más tiempo pase menos va a quedar. Así no se puede vivir, no se puede continuar y queremos vivir. Queremos seguir viviendo. Bueno, como habéis visto, no se puede comprar un juguete para tu hija, no se puede, ni tampoco bombillas para... Bombilla para la señora para Olga, si quisiera, que bueno, no puede, Es decir, puede por bueno, internet, pero no puede en Tu persona. hija no puede comprar, no le puedes comprar un juguete, yo que sé, tampoco va a ser un trauma para ella, pero que Olga, hipotéticamente, si tiene No puede 70 estar a años, oscuras. ¿cómo cambia la Pues bombilla? necesita ayuda de alguien porque ella no puede solucionarlo por sí Pero misma. eso no es un poco... Un poco raro, un poco raro. raro. Tiempos difíciles para Jerry, que no tiene su regalo, pero también para otra mucha gente. A todos nos Sí. afecta. Por ¿Qué otros ejemplo, negocios pues, por son? ejemplo, los gimnasios están aquí cerrados desde mitad de diciembre. Es decir, una persona que quiere hacer deporte, que es necesario, o lo hace básicamente en la calle, a 5 bajo cero, o en su casa. Pero parece ser que en un lugar, en un gimnasio, con medidas, con mascarilla, con distancia, eso no se puede. Y otras enfermedades, como puede ser la obesidad, enfermedades del corazón, cardiovasculares, parece ser que no hay problema, que eso ya pues no pasa nada. Hay quien lo hace, pero te estás congelando en la calle. Ya, pero no sé, yo creo que sería mejor en un lugar adecuado para ello. Claro, con las Pero medidas. bueno, sí. necesarias. Son muchos negocios, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Peluquerías, ¿no? Es Pues otro peluquerías, tema. como veis, están cerradas desde el 20 de diciembre, pero realmente muchos peluqueros han perdido su trabajo y muchos, pues, ¿qué hacen, Jerry? Pues el comercio informal. Van a tu casa, te hacen el corte, cobran dinerito a la bolsa. A ver, es Bueno. lógico, es decir, si esas personas han perdido su trabajo, tienen que comer, tienen que pagar, tienen que buscarse la vida. Pero la gran pregunta que me hago yo, ¿no sería mejor que se permitiera cortar el pelo en las peluquerías con restricciones, desinfección, cada vez que te cortan? Con orden, mediante Con citas. orden, todo bien, que no tener que hacer eso, buscarse la vida de estas maneras? No sé, pregunto. Al final están teniendo contacto. ¿Cuál es la diferencia? Que en las Comercio peluquerías informal. va a haber un protocolo de limpieza y va a haber una higiene que muchas veces en una casa no se va a dar. Y aparte, si la peluquería está abierta, se van a pagar impuestos. Si está cerrada, pues ese negocio va a ir muriendo. Sin embargo, en nuestra querida Eslovaquia se ha decidido tomar esa decisión, la de impedir trabajar en general, con Sí. las consecuencias que estamos viendo. Pero Destrucción total y absoluta. De la economía. De la economía. Y eso. Pero bueno, Se podría defender la economía sin destruir vidas, pero o más Es lo vidas que de hay, las que ya es lo caen. que hay, chicos. Es lo Pero que bueno, vamos al coche. bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Un vídeo realmente para mí increíble porque la situación es... Es mala, Es mala, y esperemos que pase a ser mejor, porque está en la mano de algunos que Entonces, pueden hacer cambios y simplemente cosas. lo único que pedimos es que, por favor, solución. Una solución. La gente quiere trabajar, la gente necesita trabajar, necesita pagar facturas, necesita dinero. Llámalo solución o paquete de O soluciones. algo. O trabajar o ayudas, pero necesita la paquete gente de soluciones y like al vídeo y suscripción. Y porque queremos comenta, continuar. comenta, con ¿qué te ha parecido? Nuestra labor. Nos despedimos. Yo me voy. Adiós.